Hola, hola, muy buenos días, mis queridos amigos. Qué gusto poder compartir con ustedes esta mañana nuevamente con una reflexión importante para nuestras vidas. Desde algún lugar de aquí del Perú, siempre tratando de comunicarnos con ustedes a través de nuestro canal, Boris Darmon Canal, en YouTube. Ustedes pueden seguirnos allí y con muchísimo gusto podemos compartir este mensaje. Este mensaje lo vamos a subir a nuestro canal y luego ustedes podrán compartirlo con otras personas también. Agradecemos siempre sus saludos y por supuesto agradecidos a Dios por la oportunidad que nos da de poder compartir su palabra este sábado por la mañana. En esta mañana yo tengo para ustedes un mensaje en el cual yo quiero compartir un PowerPoint para que ustedes puedan conmigo hacer un seguimiento de lo que vamos a decir. La verdad que es un honor, como digo yo, siempre dar una charla y conversar con ustedes y poder reflexionar un poco acerca de aquellas cosas que nos atañen todos los días de la vida, en la vida, y que muchas veces no tenemos respuestas y que quisiéramos tener respuestas. Más de uno de nosotros hemos pasado por situaciones dificultosas en la vida. La vida no es simple, la vida no es fácil. Bueno, las circunstancias de la vida nos presentan situaciones que muchas veces son para nosotros frustrantes. Algunas de ellas hasta nos producen desaliento, depresión, desesperación, porque el sentido de la vida parece que no toma el sentido que quisiéramos, valga la redundancia, y siempre nos sentimos fracasados, nos sentimos desventurados, y algunas veces parece que todas las cosas que nosotros hacemos o que decidimos hacer van de mal en peor y no sabemos cómo salir del hoyo. Sin embargo, esta mañana yo quiero hacer una reflexión, casi una clase respecto a lo que dice la palabra de Dios, respecto al ser humano, a sus circunstancias de vida y cómo puede, de alguna manera, sobrellevar situaciones de desesperanza y situaciones de descontrol. Cuando Dios creó al hombre, generalmente él tenía planes, proyectos, asumió responsabilidades, controló y monitoreó toda su creación, gozó de los resultados y, por supuesto, tenía muchos retos para su actividad creativa. Como nosotros fuimos hechos a semejanza de Dios, Dios también concedió a nosotros ese privilegio de poder planificar nuestros proyectos de vida, de poder proyectarnos hacia el futuro teniendo las experiencias del pasado, con lo que hemos aprendido, lo que vamos aprendiendo a través de los triunfos y fracasos. Nosotros aprendemos a asumir situaciones que muchas veces no conocemos y que son decisiones individuales que por algún caso, alguna circunstancia, pueden ser equivocadas o pueden ser acertadas. De alguna manera Dios, en su misericordia, nos concedió ese privilegio y gracias a eso nosotros podemos hoy, de manera individual, tomar decisiones respecto a nuestra vida presente, revisar nuestras situaciones del pasado y, por supuesto, en función de lo que ya venimos conociendo, suponiendo, prejuiciando lo que vendría en el futuro, hacemos planes, reiniciamos retos y tomamos responsabilidades. Dios planeó cuando creó el universo cómo lo iba a hacer. Y también dentro de aquel plan, Él también asumió responsabilidades en aquello del cual Él no tenía control. Él tenía control de todas las cosas, pero ser un Dios todopoderoso también le da la capacidad de poder decidir qué no quiere controlar. Por eso es todopoderoso. Y le delegó al hombre, a las leyes del universo, le delegó cierto nivel de control en el cual él no quería tener control. Pero la pregunta que ustedes dirán es, ¿hay algo en el universo que Dios no tenga el control? Claro, claro que sí. El hecho de ser todopoderoso le da la capacidad de decidir qué quiere él tener control y de qué cosas no quiere tener control. Por ejemplo, situaciones en las que nosotros no tenemos control, es aquello que nosotros, como personas en nuestra condición de libre albedrío, le damos a otro la responsabilidad. Dios hizo eso.
Él nos dio a nosotros la responsabilidad del libre albedrío, la capacidad de poder elegir si nosotros queríamos qué camino podíamos tomar. Tomemos un poco la imagen o la figura, o imaginemos a Dios creando al hombre, dándole un lugar hermoso, que la Biblia lo describe como un paraíso, un Edén, y diciéndole a él, mira, aquí tienes todo bajo tu control, todo es tuyo. Puedes comer de este fruto, hacer esto con este árbol, en este lago, etcétera, etcétera, en este río. Dios le da el señorío sobre las cosas. Pero dentro de las cosas que le dio como señorío, le dijo, mira, yo no quiero que tú obedezcas a tu creador como si fueras un robot. Te voy a dar la capacidad de tener responsabilidad plena respecto a aquellas cosas que tú quieres. Y para que veas que soy justo, no voy a poner solamente las cosas que te van a llevar al bien, sino también aquellas cosas que te podrían llevar al descontrol, a la desesperación y que te podrían traer tristeza. Y Dios puso un árbol que yo le llamo el árbol de la prueba. Dice que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. No es que el árbol era malo, no es que el fruto era podrido, un árbol venenoso, no, no, no es eso, sino que Dios había puesto una prueba al hombre para que pudiera elegir. Porque si solo le ponía el bien, ¿qué podía elegir? Si solo le ponía el mal, ¿qué podía elegir? Dios le da al hombre la capacidad de poder elegir entre el bien y la prueba que Dios le había puesto para que él pudiera elegir comer o no comer de ese árbol del fruto. Como el concepto del libre albedrío es de carácter totalmente individual, cada uno tiene su espacio para poder elegir, moverse, su jurisdicción. Pero este espacio se limita cuando toca las fronteras del espacio del otro individuo, de la libertad del otro individuo. Hay un adagio que dice, tu libertad termina cuando comienza la libertad del otro. Es importante entender que la capacidad individual del libre albedrío no te da la capacidad de poder dominar o someter a otra persona. Si tú haces eso, eres injusto. O tomas ventaja de la otra persona, eres injusto. Si tú te sobrepasas la libertad o la capacidad decisiva de la otra persona, tú estás cayendo en injusticia. Ahora, cuando el ser humano le concede por decisión individual el control de ciertas circunstancias a otro, el ser humano asume su propia responsabilidad de delegación. Hay muchas personas que le dicen al otro, ya yo te doy el control, pero después acusan de que ese control lo tiene el otro sin su voluntad, y no necesariamente tiene que ser así. Hay circunstancias en que la persona le concede el control a otro, pero este otro abusa del control concedido. Y allí está el problema del otro y la irresponsabilidad de sí mismo. Es importante entender eso. En ese momento se vuelve el hecho en una situación de poco control o de nada de control. ¿Por qué? Porque tú le has dado la posibilidad al otro o le dejas al otro tomar control sobre tu realidad individual. El libre albedrío es sumamente importante en la vida del ser humano. Sin él no podríamos ser seres individuales, no podríamos ser seres pensantes, no podríamos tener reflexión, no podríamos tener la capacidad de poder decir esto quiero y esto no quiero. Lastimosamente, en este tira y jale de individualidades, los seres humanos, muchos de ellos con un pensamiento maléfico, toman este control o toman de este privilegio para poder aprovecharse de los demás. Y aquí es donde tenemos que reflexionar. Hay situaciones de poco o nada de control que muchas veces nos rebasan, sobrepasan nuestra capacidad. Y Dios, conociendo esa realidad del ser humano, conociendo que el ser humano es de condición débil a causa del pecado, a causa de su desobediencia, Dios proveyó para el hombre su protección, su cuidado, su promesa de restitución o de venganza, sabiendo que el hombre en algún momento, su criatura,
no tendría control de situaciones en las que los malos tomarían ventaja de él, de su capacidad individual. Entonces Dios en su misericordia, conociendo su creación y sabiendo la gran responsabilidad que había dado a sus criaturas, asumió una salida para aquellos que tuvieran una situación sin control y llamó al hombre con estas palabras: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. No es que Dios quiere controlar tu indecisión, no es que Dios quiere controlar tu falta de control sobre ciertas circunstancias de tu vida, sino que Dios te invita a entregarle a Él tu voluntad. Cuando dice, dame, hijo mío, tu corazón, dame tus pensamientos, dame tus proyectos, dame tus planes. Si tú los pones en mis manos, yo voy a ayudarte en situaciones de prosperidad, tendrás bendición. En situaciones de fraude, tú tendrás mi protección, tendrás mi cuidado. Nada te faltará si tú vienes a mí y me das tu mente, tu corazón, tus proyectos, tus planes. Hay situaciones de descontrol que nos van a producir desesperanza. Y Dios en su misericordia provee para aquellos que pasamos por situaciones que llamamos por el valle de la indecisión, por el valle del sufrimiento. Dios tiene para nosotros una solución. Ahora, Dios no puede forzar a que tú vayas y le entregues tu corazón. Dios no puede forzarte a ti y producir un cambio mental sin tu actitud consciente para que tú vayas y forzadamente o inconscientemente le digas a Dios, aquí estoy. Dios quiere que tú decidas por el libre albedrío someterte a su voluntad, dejarte cubrir, dejarte proteger, dejarte amparar en la misericordia y la protección de Dios. Yo no sé si alguna vez ustedes con sus niños han estado tratando de ponerle una ropita y la niña no quiere ponerse la ropita. Corre para un lado, corre para otro lado. Y muchas veces se resfría a causa de su indecisión o de su falta de decisión de poner su vida al control de sus padres, porque sus padres saben que es lo mejor para él, para ella. Muchas veces nosotros somos invitados por Dios a darle nuestro corazón, a darle nuestros planes, pero ¿qué hacemos nosotros? Nos corremos de él. Dejamos que nuestras capacidades, supuestamente más seguras, nos orienten, nos controlen, nos ayuden, creyendo que estas son permanentes. Y hay una frase que dice que nuestro corazón es un corazón de inmundicia o de inestabilidad, de inseguridad, porque lo que deseamos en un minuto puede cambiar al próximo minuto. Y por eso que nosotros no debemos confiar en el corazón humano, porque engañoso es el corazón, dice más que todas las cosas, dice la Escritura. Y a veces nosotros confiamos en el corazón de otro, en la mente del otro, en sus proyectos del otro, y después nos defraudamos. Y conociendo estas situaciones de descontrol en la que el hombre se aprovecha del otro, Dios provee a través de una invitación a que nosotros vayamos a Él y busquemos su ayuda, su control. ¿Por qué Dios hizo eso? ¿A causa de qué? Lo que pasa es que después que el hombre cayó en pecado, cuando Adán y Eva desobedecieron la orden de Dios, su desobediencia los llevó a situaciones de riesgo, donde gracias a la gracia divina pudieron vivir y recibir lo que ellos mismos no merecían. ¿Cuántas veces como adultos le hemos dicho a nuestros hijos, tú no te mereces eso? Me desobedeciste, no hiciste lo correcto. Pero como padres, tratamos de ser misericordias con nuestros hijos y a pesar de su desobediencia, nosotros vamos y damos una salida a sus problemas. La palabra de Dios dice que nosotros deberíamos acogernos a la misericordia de Dios. Dios proveyó para el hombre, a pesar de su pecado. Cuando él cometió el pecado de la desobediencia, definitivamente él quedó desnudo, consciente de su error. Y Dios en su misericordia mató un corderito y de su piel cubrió su desnudez en muestra de misericordia, en muestra de perdón, en muestra de yo voy a cubrir aquello que tú no puedes tener control.
aquello que tú equivocadamente tomas como decisión, yo te voy a ayudar, pero tú tienes que traer tu corazón a mis caminos. Un acto de decisión individual irresponsable no tiene que ser el final de nuestra existencia. Si confiaste en otro y te falló, si confiaste en una situación de negocios y quebraste, si pensaste que ibas a llegar a tal meta y no lo lograste, no tiene que ser el final de tu historia. No pierdas la vista de la misericordia de Dios. No pierdas de vista al Dios creador que sabe mucho más el futuro que nosotros mismos. No solamente el de nosotros, los que podríamos ser justos, sino también del injusto, del impío, que se aprovecha del inocente para poder cubrir sus expectativas maléficas. Dios siempre, como el Dios creador que es, tiene una alternativa misericordiosa para con el hombre, porque sabe que es débil y está hecho del polvo. Dios sabe que nosotros somos creados, somos criaturas, pero es más, Él dice que ama a sus criaturas inocentes, ama a sus criaturas débiles, porque sabe que somos polvo. En Salmo 103:14 dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. No quedará el inocente sin protección divina y no quedará el malvado sin venganza divina. Es la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios lo dice, así es, se cumple. Dios es justo. La justicia de Dios es plena y es equitativa. No sé si tú crees en Dios o no crees en Dios. De repente crees en las fuerzas del universo, crees en las influencias de los astros. No sé cómo te puede llevar esto a una situación de esperanza, pero yo que creo en el Dios que me ha guiado durante estos 63 años, no puedo decir otra cosa más que Dios es justo, es plena su justicia y es equitativa. Y algunos toman esta afirmación como una afirmación del comodín del ser humano para decir, no, pues eso lo dices para que como no quieres tomar responsabilidad sobre tus asuntos, le dejas a un tal llamado Dios. Eso es un acto irresponsable, contrario a la realidad que ya muchos hemos vivido, de que Dios está al pie del cañón con nosotros, peleando nuestras batallas, peleando nuestros sufrimientos, sacándonos de situaciones adversas que nos producen tristeza, y no solo a nosotros, sino a todos aquellos, nuestros hijos, nuestros familiares, que forman parte de esa creencia de que Dios es un Dios justo, que es un Dios que existe, que es un Dios que está presente en la vida del ser humano. Una vez comentaba esto con un amigo y él me decía, Dios está ocupado en sus cosas, no tiene nada que ver contigo. ¿Tú crees que Dios en 7, 10 o 15 millones de personas en el mundo va a estar preocupándose de ti porque estás sufriendo por una situación individual? Dios el Todopoderoso, el Omnipresente, el Omnisapiente, está al lado del sufriente. Estaba Daniel muy desesperado porque su pueblo estaba sufriendo la esclavitud. Y al escuchar una voz y ver una visión, dice el libro de Daniel, la preocupación se exasperó, fue mucho más grande, porque él esperaba la liberación de su pueblo pronto, pero le hablaba de muchos días. Y esa desesperación lo llevó a buscar a Dios. Por favor, Señor, ayúdame a entender cuántos años más tu pueblo va a sufrir. Cuánto más el pueblo inocente de Dios va a sufrir por sus enemigos. Sus enemigos prosperan y los justos parece que no. ¿Qué está pasando, Señor? Cuando estaba orando, un ángel se acercó y le dijo, tus ruegos, tus palabras fueron oídas por el Altísimo y he venido a responderte. Allí estaba Dios, con un hombre, una persona, un ser individual, sometido a las circunstancias de esclavitud de su tiempo. El Dios de Daniel no ha cambiado. Es el mismo Dios presente. Es el mismo Dios que estuvo en el foso de los leones con 3 de sus amigos.
y lo liberó del fuego. En el horno de fuego con sus amigos y lo liberó del fuego. A él cuando estuvo en el foso de los leones y lo liberó de los leones. No tengas temor de los leones que están a tu alrededor, que te pueden atacar. Porque seguramente en tu corazón tú fuiste una persona honesta, una persona sincera. Dios, si tú llevas tu corazón a sus caminos, a sus proyectos, a sus planes, Él te librará de todas las circunstancias difíciles de tu entorno. Dios es justo. Su justicia es plena, equitativa. No está medida por la voluntad y la forma de pensar del hombre. Está medida por la voluntad y la forma de pensar de Dios como creador, como el Todopoderoso. Dios, en su justicia aplicadas a la vida humana, son evidentes, porque ante la desobediencia de Adán y Eva, Dios proveyó una salida para la muerte del hombre. ¿Y cuál es la salida? La muerte de Jesucristo. Si el hombre desobedeció a Dios, la muerte era la consecuencia. Se pedía la muerte del hombre, pero Dios proveyó para que sea la muerte del Hijo de Dios el que nos alcanzara para no morir eternamente. Dios tomó el pecado de Adán y lo colocó sobre el cordero sacrificado. Por esa razón, Adán no murió ese día y fue expulsado del huerto como consecuencia de su desobediencia, pero Dios visitó primero a Adán para cubrirle de la justicia de Dios, de su justicia, de la justicia de Cristo, simbolizada en la piel del cordero, para que pudiera vivir y tener evidencias de la misericordia divina. Otra circunstancia en la que se aplica la justicia de Dios es con el malvado. Ante la introducción del pecado y su originador, Satanás, Dios proveyó el infierno como un acto de destrucción del mal y de su originador para siempre. El mal no permanecerá para siempre, ni el originador del mal. Apocalipsis dice que Satanás y sus ángeles fueron lanzados al fuego que arde con azufre y morirán para siempre. Dios aplica su justicia en favor del ser humano, también destruyendo al mal, al malvado y a su originador. Y ante el sufrimiento del hombre y sus descendientes, Dios proveyó una vida renovada y una vida eterna, sin pecado y sin el mal en la tierra para con el hombre. Dios tenía sus planes. Si el hombre obedeciera, la tierra sería para siempre eterna de felicidad. Pero si el hombre cometiera el error de desobedecer a su creador, de tomar esa responsabilidad equivocada, de una decisión equivocada y sufrir como sufrimos ahora, Dios hizo planes de renovar esta tierra. Dice la Biblia en el capítulo 21 de Apocalipsis que la santa ciudad será la morada de los hijos de Dios, de los justos, y Dios morará con ellos en esa tierra renovada. ¿Qué otra promesa yo te puedo presentar sino la promesa de un Dios misericordioso, de un Dios que está sobre tus problemas, sobre tus necesidades, sobre tus deudas, sobre tus relaciones, sobre tus problemas individuales, sobre los problemas que te causan los otros? Dios está sobre todo eso. Dios no es un Dios que mira al hombre cómo sufre y se aparta de él. Dios siempre está cerca del que sufre, siempre está aquel que está en desesperación, siempre está aquel al lado de aquel que fracasa, pero que pone su corazón en los caminos de Dios. Encamina tu corazón en mis caminos, dice la Biblia. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Pero ¿cómo actúa Dios ahora con los que hacen el bien? En el Salmo 121, en adelante dice, alzaré mis ojos a los montes, y se pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra.
Como les dije anteriormente, Dios sabe que somos polvo, que somos débiles por nuestra desobediencia y de el cielo, del Altísimo vendrá socorro para los que sufren, para los que sufrimos. Tu pie no dará al resbaladero, no se dormirá el que guarda tu pie, tu vida, si pones tu corazón en los caminos del Señor. Alzaré mis ojos. Alza tus ojos. ¿De dónde vendrá mi socorro? Tu socorro vendrá de Jehová, porque Él es tu creador. Él es tu Dios. No te desamparará. Él nunca te abandonará. Cree. No te estoy diciendo algo que es un sofisma, que es algo falso. Cree. Lo ha hecho conmigo a través de los años. A pesar de mi testarudez, a pesar de mi rebeldía, a pesar de querer hacer las cosas con mis propias manos, de tomar la justicia en mis manos, a pesar de ser una persona desobediente, Dios en su misericordia, cuando levantó mis ojos a su trono de gracia, Él me contesta, te contesta a ti, te contestará siempre. A veces estará a esperar para que reafirmes tu confianza en Él, porque Dios quiere hombres y mujeres de fe, confiados, a quienes les puede dar responsabilidades de bien para que puedan usar el bien en sus manos. Pero Dios no solamente es un Dios protector, Dios es un Dios vengador. Nahum 1:2 al 4 dice, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos, los enemigos de su pueblo, los enemigos del justo, los enemigos del inocente, de quien se aprovecha el malvado. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al que aproveche con su influencia a uno que es inocente, a uno que es justo, porque Dios lo protege. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él es el Todopoderoso, y aquel que crea que puede escapar de la venganza de Dios está equivocado. Por más posición que tengas, por más poder que tengas, por más dinero que tengas, no escaparás de la venganza de Dios. Por más grande que sea tu poder en esta tierra, no eres nada delante de Dios. Arrepiéntete. Toma el camino de Dios. Tú, tus hijos, tus descendientes sufrirán tus malas decisiones. La venganza de Dios es plena, no solamente para ti, contra tus acciones, sino también contra aquellos que te acompañan. Dios es un Dios justo y Él no falla en su justicia. Para los que creemos, los que hemos puesto nuestras vidas en los caminos de Dios, nuestros corazones en sus manos, a los que hemos decidido poner nuestra vida dependiente de Él, a los que nos hemos decidido ponernos bajo el abrigo de Dios. Hay un salmo maravilloso que escribe el sabio salmista, luego de su experiencia de rebeldía, de triste vida, de actos cuestionados por la sociedad, por su reino. El gran David escribe estas palabras luego de su experiencia con Dios y con la vida. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y él dice, diré a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Esa debe ser nuestra actitud. Jehová, tú eres mi esperanza, tú eres mi castillo. Yo voy a confiar en ti. Si tú haces eso,
Estás bajo el abrigo del Altísimo y moras bajo su sombra. Y tú decides reconocer a Dios como tu castillo, como el Dios en quien tú confías. Dice, Él te librará del lazo del cazador. ¿Alguien tomó ventaja de ti, de tus decisiones? ¿Pensaste que era lo mejor y no lo era? Él te librará de sus lazos y te dará lo que tú a veces ni te mereces por no confiar en Él, pero te lo dará, porque eres justo, porque eres inocente. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Sus alas serán tu escudo. Su verdad serán tu protección. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día. Si tus enemigos quieren vengarse de ti, no tendrás temor, porque estás bajo las plumas del Altísimo, bajo las alas que son un escudo protector. Acógete al escudo protector de Dios. Es más, versículo 7 dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, porque los enemigos atacarán todos tus negocios, tus proyectos, los llevarán al caos, pero a ti no te tocará, porque tú eres el que mora bajo el abrigo, las alas, y está protegido por las plumas del Altísimo. Pero este versículo 8 es realmente maravilloso, porque si bien es cierto los seres humanos que tenemos cierto nivel de justicia, no queremos la venganza del que nos hace mal, no queremos que se destruya porque somos quizás personas de bien. El versículo 8 no deja espacio para no entender de que Dios hace justicia de verdad. Y lo más interesante es que dice, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Si alguien se aprovechó de tu confianza, si alguien se aprovechó de tu inocencia, si alguien se aprovechó de tu humildad, de tu profesionalismo, de tu sinceridad, y descubres que te hizo mal, dice la palabra de Dios, tus ojos mirarán su fracaso, tus ojos mirarán su descalabro, su desgracia, porque la recompensa de Dios para los impíos es tristeza, dolor, destrucción. No podrán dormir, su conciencia no los dejará tranquilos. Ora a Dios para que los impíos tomen el camino correcto, restituyan su falta y vuelvan a Dios, que pongan su corazón en sus caminos. Oremos. Pero si no lo hacen, que Dios vengue con su venganza justa. Aquel que no quiere restituirse y restituir, Dios dará el privilegio, versículo 9, a todo aquel que ponga su vida bajo su abrigo, bajo sus alas. Él le dará ese privilegio de ver al impío caído, destruido, porque ha puesto su vida en las manos del Altísimo. Ha hecho del Altísimo su habitación en momentos de desesperanza, de tristeza, de fracaso. Ahora, posiblemente tú estés pensando, ¿cuántos fracasos he pasado y no me ha sucedido nada de eso? El mal sigue prosperando, el malvado sigue haciendo cosas y yo sigo sufriendo. La promesa de Dios nunca ha faltado, nunca ha fallado. Dice, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Dios
protegerá tus embrios, protegerá tus animales, protegerá tu vida, protegerá tu familia. Solo tienes que poner tu corazón en los caminos de Dios. Confiar en Él. Porque nuestras decisiones pueden fallar. Porque nuestras elecciones pueden tener una cantidad de aristas y terminar en situaciones difíciles que nosotros mismos no queríamos. Pero si tú pones a Dios como tu habitación, a Dios como tu esperanza, si tú pones tu vida en las manos de Él, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu negocio. No fracasarás en tu negocio, sino que dependerás plenamente de Dios. Es más, Él mandará a sus ángeles para que sean tus guardianes, que te guarden en todos tus caminos. Aún más, ellos te protegerán, dice figurativamente, dice, te llevarán en sus manos para que no tropieces otra vez. ¿Por qué sucederá todo eso contigo, conmigo? Porque ponemos nuestra vida, nuestros proyectos, nuestros planes, nuestros negocios en las manos de Dios. El dinero se consigue nuevamente. La confianza en Dios es lo único que nos puede restituir. Un hombre estaba sentado en su casa, no sabía lo que pasaba en el cielo, y Satanás visitó el cielo porque él había conquistado a través de la decisión inadecuada de Adán y Eva la tierra. Y en el libro de Job se describe cómo él dice que viene de sus propiedades, de la tierra. Y Dios le pregunta, ¿has considerado a un ser llamado Job? Claro, dijo él, ¿cómo no te va a servir? Fiel él, claro, si le das de todo. ¿Cómo no va a ser fiel si le provees de todo? A ver, quítale todo lo que tiene. A ver si todavía te sirve. Y ustedes, si leen el libro de Job, van a encontrar una cantidad de catástrofes en la pobre vida de Job. Ese hombre justo ahora pasando por situaciones difíciles, no sabía por qué pasaban las cosas. Pero a través de la historia, vemos a este Job que nunca blasfemó contra Dios. Al final dejó decir, sacó sus palabras sabias. Si Dios me dio, Dios me quitó. Sea el nombre de Jehová alabado. Eso demuestra que este hombre tenía su corazón en los caminos de Dios. Que todo lo que tenía no era otra cosa más que la bendición de Dios. No era fruto del fraude, no era fruto del engaño, era fruto de las bendiciones de Dios. Y si Dios te da y Él te quita, Él debe ser glorificado. Su nombre tiene que ser levantado. Y tú lo tienes que hacer. Porque tú vives bajo el abrigo del Altísimo. Tú estás protegido por sus alas. Tú has decidido que el Altísimo sea tu habitación, tu confianza, tu esperanza. Es más, dice la promesa del versículo 14, por cuanto en mí ha puesto su voluntad. Pon tu voluntad. Si tú pones tu voluntad en las manos de Dios, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. ¿Crees que Dios no te responde? ¿Crees que Dios no te escucha? Invoca, pon tu fe en las manos de Él. Haz que tu corazón pueda ponerse en confianza plena y esperar en Él. Porque si tú le invocas, Él te va a responder. Si tú crees en Él te librará de la angustia. Te librará y te glorificará por amor a su nombre. Él es Dios, Él es tu Dios. Y su misericordia será exaltada gracias al trato y a las bendiciones que recibirás de parte de Él. El universo será testigo de que hubo un ser llamado Job, un ser llamado Raúl, un ser llamado María, Joel, que confió en Él aún en la catástrofe, en la angustia, en el sufrimiento, en la desesperanza, en el desconcierto respecto del futuro, en la desesperación por los ataques de los que están en el entorno.
Dios te glorificará con él porque has invocado su nombre. Y escúchame, y una vez que él te restituya, te saciará de larga vida y te dará y te mostrará y te asegurará su salvación. ¿Tú crees en eso? ¿Crees que es posible morar bajo el amparo del Altísimo y en medio de la angustia y el sufrimiento recibir de Dios? Luego que tú le invoques y pongas tu corazón en las manos y en los caminos de Dios, recibir de Dios la saciedad de la vida, la bendición de tener larga vida. ¿Crees que es posible? Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Es la invitación de Dios. Pero Dios también tiene un plan para el injusto. Si bien es cierto, a nosotros nos dice que no tomemos la venganza en nuestras manos, Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. Así dice el Señor. Aquellos que atacaron a su pueblo fueron destruidos. Hoy sufren la ignominia. Hoy sufren la venganza de Dios. Y si no se arrepienten, terminarán en el fuego que arde con azufre, donde estarán Satanás y sus ángeles. Todos aquellos que hicieron injusticia, todos aquellos que actuaron inadecuadamente con sus congéneres, con el inocente, con el justo, recibirán la paga de sus acciones y morirán en el fuego eternamente para siempre. A mí me conmueve este versículo que voy a leer, Hebreos capítulo 10, versículo 29 al 31. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue sacrificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Quieren saber? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y cuando dice juzgará, dará justicia, bendición. Por eso dice, el versículo termina diciendo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Aquel que actuó deshonestamente cayó en las manos del Dios vivo vengador. Horrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Si tienes algo que restituir, restituye. Arrepiéntete. Si hay algo que tienes que pedirle a Dios para que el que se aprovechó de ti pueda recibir la venganza de Dios, hazlo. Pero acógete, pon tu corazón, ponte en el abrigo, haz a Dios como tu habitación, tu morada permanente, y Él pagará al injusto lo que le corresponde. No tengas dudas, Dios nunca falla. Los impíos serán destruidos. En Ezequiel capítulo 18, versículo 24 dice, pero si el justo se aparta de su justicia, escuchen lo que dice esto, parece justo, actúa al comienzo con justicia, pero comete iniquidad, actuando conforme a todas las abominaciones que comete el impío, vivirá, dice la Escritura. Ninguna de las obras justas que ha hecho le serán recordadas, no le serán contadas. ¿Por qué? Por la infidelidad que ha cometido y el pecado que ha cometido, por ellos morirá. No, pues él era justo, él era correcto, ella hacía el bien, era una persona completamente de mi confianza. Se veía justa, hizo obras justas. Ninguna de sus obras será considerada por sus actos de injusticia. Ninguna de lo que hizo justas le serán contadas, le serán recordadas para poder siquiera recibir la misericordia de Dios. Al contrario, por la infidelidad que ha cometido y el pecado que ha cometido, por ellos morirá.
confía que Dios tiene y tendrá para siempre su justicia y su bendición para todos los que habitan al abrigo del Altísimo. Finalmente, Dios en su justicia dará éxito a los justos. Los justos poseerán la tierra y vivirán allí para siempre. Yo quiero esta mañana producir en tu corazón esperanza. Que ese sentimiento de desasosiego, de depresión, de desesperación, se convierta en un sentimiento de esperanza. Tú me dirás, pero qué difícil es cuando todas las cosas se ponen oscuras. ¿Hay algo fácil en esta vida después que el hombre cometió el pecado? ¿Hay algún camino que sea un camino fácil en el cual podamos caminar? No lo hay. Pero sí sabemos que al final del camino, los justos heredarán la tierra renovada para vivir en ella para siempre. Dios mismo estará con ellos como su Dios y nada le faltará. Nada te faltará. Hoy pasarás una situación difícil. Estarás en el valle del sufrimiento, de la desesperación, desconcertado. Pero cuando Jesús prometió a sus hijos que dará una tierra renovada a sus hijos justos, a los que en su conciencia actuaron de manera correcta, en tu corazón debe renacer la esperanza de vivir una vida confiada, sin miedos, sin desesperación. Este es el momento de tomar acción dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra mente y poner nuestras vidas al pie de la cruz, donde se selló la esperanza de vida, la esperanza de paz para el hombre, para ti y para mí. Es difícil, lo sé, pero no debe terminar nuestra esperanza por una situación que puedas estar pasando en tu vida individual. Es el momento de retomar nuestra esperanza en Dios y pedir la venganza de Dios a los impíos. Con tus ojos verás lo que Dios hará con aquellos que se aprovecharon de ti, que se aprovecharon de tu confianza, que se aprovecharon de tu actuar de justicia, de la oportunidad que viste y que finalmente no fue, porque Dios conoce tu corazón. Él conoce el corazón del justo y también el corazón del impío, aunque tú no lo hayas visto, porque Él es un Dios misericordioso, justo y equitativo. Confía en Él. Pon tu vida y tu corazón y tus planes y tus fracasos en sus manos y Él te ayudará. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, abrimos nuestro corazón y nuestra desesperación, nuestra desesperanza, nuestras frustraciones individuales, las ponemos en tus brazos de amor. Porque no somos perfectos, somos pecadores y tenemos nuestros errores y hemos tomado decisiones de repente equivocadas. Pero tú en tu misericordia has provisto esperanza, has provisto bendición para todos aquellos que confiamos, a pesar de nuestros errores, en tus caminos y que ponemos nuestro corazón y nuestra mirada en tus caminos. Ayúdanos, Señor, a tener esperanza que tu Espíritu Santo venga a nuestro corazón y que cada uno de los que están sufriendo, escuchando este mensaje, puedan confiar y abrigarse bajo la sombra de tus alas para estar seguro. Señor, venga al enemigo, venga al malvado, dale lo que se merece,
porque tú eres justo. Y danos a todos aquellos que confiamos y ponemos nuestros corazones en ti, danos tu bendición y la seguridad de que nada malo nos pasará, porque tú, con tus ángeles, estarás con nosotros. Pedimos perdón por nuestros pecados, porque somos hijos del polvo, somos débiles, pero con tu amor y tu misericordia podemos seguir existiendo, confiando en tus promesas. En Jesús te lo pedimos todo, por sus méritos. Amén. Amén. Dios te bendiga en esta mañana y que este mensaje te haya ayudado a tener esperanza. Y si tú decides ponerte bajo la sombra del Omnipotente, mirarás con tus ojos la venganza de Dios y la destrucción de los impíos. Ten confianza. Que Dios te bendiga. Un amigo de siempre, Boris Darmon. Este programa lo vamos a subir a YouTube para que tú lo puedas compartir con otras personas. Que Dios te bendiga.